a nuestra amiga Flor Araujo, que nos va a compartir el día de hoy las neurociencias como herramienta para la salud laboral. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues ya expectadísimos, ya a punto ya de empezar con este viaje para todos ustedes. Okay. Listo. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Okay. Un curso virtual. Okay. Me indican si ya la pueden ver. ¿Listo? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias a la invitación, Luigi, también a Pablo. Pues vamos a comenzar con esta charla de neurociencias para todos ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo que un colaborador, cómo es que uno de nuestros trabajadores pasa de esto a esto? ¿En qué momento toma esa decisión? ¿En qué momento cambia su actitud? ¿En qué momento los conocimientos adquiridos forman parte de cualquier otra prioridad que no sea el cuidarse? Justo ahí es donde entran las neurociencias. El poder entender cómo se da ese cambio de comportamiento, ese cambio actitudinal que hace la diferencia entre que una persona sufra o no un accidente o conserve o no su salud. Las neurociencias es un conjunto multidisciplinario de varias áreas como es la psicología, neurología, pedagogía, fisiología, bioquímica, incluso endocrinología, entre otras muchas, las cuales tienen como objetivo principal el entender el funcionamiento del sistema nervioso, el entender cómo funciona nuestro cerebro. Y esta parte es importante porque justamente a partir de ahí nosotros podemos definir cómo damos las instrucciones de trabajo, cómo nos vinculamos con ese colaborador a partir de este entendimiento. Las neurociencias se vinculan con muchas áreas, entre ellas la salud laboral y la seguridad, entendiendo que la salud laboral es justamente una disciplina que busca ese equilibrio y busca esa construcción de la salud integral de los colaboradores y de la prevención de accidentes y el control de los riesgos. Y justamente las neurociencias permiten entender esa vinculación que hay del ser humano con su entorno y la reacción al mismo. Las máximas que tiene la neurociencia están enfocadas principalmente a que nosotros abramos la posibilidad a un proceso mucho más dinámico, sobre todo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Algunas de ellas, por mencionar, dice, la calidad del pensamiento evoluciona con el conocimiento. Las expectativas dan forma a nuestra realidad. Aquí ya estamos vinculando mucho de lo que es la emoción y de lo que es la motivación para que nosotros creamos una realidad que tenga sentido para nosotros. Por lo tanto, vinculemos esta intención de hacer las cosas para dar cuerpo a la identidad de nuestro ejercicio diario. ¿Sí? No es para la neurociencia importante el modificar a las personas, sino motivar cambios. Y evidentemente se vuelven un tope todos los procesos administrativos que, lejos de favorecer una motivación, apagan esa creatividad dentro del colaborador. Las neurociencias, como les he comentado, se vinculan mucho con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en lo particular debo de mencionar que más que un proceso de enseñanza-aprendizaje es más bien una experiencia. ¿Sí? Sabemos que cuando nosotros aprendemos, cuando lo leemos, solamente retenemos un 10%. Si nosotros lo escuchamos, llegamos a incrementar hasta un 20%. Si lo vemos, llegamos al 30%. Si vinculamos estas dos últimas actividades, podemos llegar casi a un 50% de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si lo hablamos, es decir, repetimos lo que nosotros estamos aprendiendo, llegamos casi a un 70%. Pero vean ustedes cómo la experiencia del aprendizaje se incrementa de forma muy importante cuando yo me vinculo con lo que hago, cuando yo hago las cosas. Y parte de eso tiene que ver con el cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro tiene una constitución muy particular, básicamente tiene dos estructuras principales, que es el cerebro
y es la médula espinal con todas las terminales nerviosas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cada una de las estructuras tiene una función particular y es la que tiene que relacionarse para que nosotros podamos llevar a cabo un conocimiento permanente y un conocimiento que genere emoción y motivación constante. Algunas de las más importantes es la corteza cerebral. A través de la corteza cerebral nosotros retenemos y nosotros absorbemos todos esos estímulos que vienen del exterior y que a través de los sentidos podemos estar interpretando. En el cerebelo vamos a tener toda la interpretación, toda la traducción de esos estímulos para poder darles forma y dar una respuesta. En el tronco encefálico se van a vincular principalmente lo que son las funciones vitales y las funciones de control autónomo. Esto quiere decir que no vamos a tener necesariamente nosotros esa modulación, salvo en algunos casos como es la respiración. Tenemos la médula espinal, que básicamente son todos los trayectos nerviosos que permiten dar esa respuesta. Una vez que el proceso entre la corteza y el cerebelo toma forma, llega a la médula espinal y de esa manera podemos darle una respuesta a ese estímulo. Tenemos otras estructuras que vinculan con la temperatura, con el control de la defensa, con ese sentido de autoprotección que el cuerpo necesita y que está regulado justamente en el cerebro. Esto va a tener una gran importancia, sobre todo cuando hablamos del comportamiento no tan racional que a veces llegan a tener las personas, ese comportamiento más bien instintivo. Y por último, no menos importante, es el sistema límbico. El sistema límbico se ha comprobado que es muy importante, dado que controla principalmente las emociones, y se ha comprobado a través de las neurociencias que nosotros trabajamos bajo la emoción. Si nosotros no tenemos un motivador, si nosotros no generamos una emoción con lo que estamos haciendo, no va a tener un efecto importante lo que se haga. No va a tener una vinculación y no va a tener un arraigo, de tal forma que nosotros podemos hacer cosas, pero al no tener un significado, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a dejarlas de hacer. Y si bien podemos obligarnos a hacerlas cuando aparece el supervisor, cuando hay un reglamento que me obligue, si yo no tengo una emoción satisfactoria a lo que estoy haciendo, en definitiva no voy a repetir esa actividad o ese proceso. Esto tiene mucho que ver, estas respuestas que tienen las diferentes partes del cerebro, la producción de sustancias químicas. Todo de manera automática, cada vez que nos vinculamos los estímulos internos y externos, vamos a producir sustancias de manera prácticamente automática, no es algo que controlemos. Estas sustancias son los llamados neurotransmisores. Básicamente son sustancias químicas que van a regular el trabajo de las neuronas, y esto tiene que ver con la respuesta que nosotros damos al estímulo del entorno. Y esto básicamente interviene en todo lo que es el proceso de conocimiento, ¿sí?, a través de la percepción que ya nos dieron nuestros sentidos y la vinculación con las emociones. Y justo así es como se conoce la química cerebral. Algunas de las más importantes neurotransmisores son la dopamina, la serotonina, oxitocina, noradrenalina y adrenalina. Básicamente ellos son los que regulan nuestro comportamiento diario. Dentro de las más importantes que tenemos son las vías o los caminos que transitan estas sustancias, como es la vía dopaminérgica y serotoninérgica. ¿Qué relevancia tiene esto para el comportamiento y la construcción de una actitud segura? Pues tiene que ver porque en ellas vamos a encontrar fenómenos como es la gratificación y la motivación. Esto resulta importante porque cuando yo hago las cosas y eso me genera químicamente una satisfacción, un agrado, se va a quedar arraigado en mi pensamiento, en mi memoria, y de esa manera lo voy a seguir repitiendo. Esto lo podemos entender de una manera muy extrema. ¿Por qué la gente se expone
si ese deporte o esa actividad puede generar dopaminérgicas o también las serotoninérgicas, que es esa sensación. Tienen que ver con la pulsión. Nos hemos encontrado en la grabar de manera compulsiva, que hacen las cosas de una manera, pero también muy intensa. Justamente aquí, en el estímulo que se da a estas 2 vías, y las cuales van a producir un comportamiento que puede ser riesgoso o puede ser justamente de freno para poder cuidar y evitar accidentes. Sin embargo, bajan de manera automática, también generar, y ese cambio puede darse a través de situaciones muy comunes, como alimentación, pues sabemos que los males y uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, los contaminantes y toxinas, y ahí tendríamos que voltear a ver cuáles son esos contaminantes, cuáles son esos químicos en los cuales tenemos el trabajo, y estos cómo se vinculan con mi colaborador, porque aquí puede estar la respuesta en la que nosotros tengamos un déficit en la producción de esta o oración de las mismas, una posibilidad de accidente. La falta de descanso, el estrés, la cafeína y en general mencionar algunos de ellos. Existe una teoría la cual se generó ya hace un par de años, tal vez algunos de ustedes la buscan, que es la teoría de los 3 cerebros. Esta teoría de los 3 cerebros fue generada por Paul MacLean. ¿Cuál es el fundamento o en qué se basa esa teoría de los 3 cerebros? Básicamente lo que propone es que nuestro cerebro se divide en 3 secciones específicas, las cuales pueden en determinados momentos dominar una o la otra. Tenemos un cerebro reptiliano, es lo que él propone, el cual es completamente instintivo. Este nos dicta mucho el sentido de supervivencia. Una analogía que yo hago aquí, sobre todo, es con el que seguramente ustedes conocen, que es de Los Simpson, en donde el personaje pues se comporta bajo un cerebro completamente reptiliano. Es completamente instintivo el hombre y busca su supervivencia, su placer, su estado de confort, ¿vale? Tenemos también el cerebro límbico, el cual va a vincular las emociones. Aquí es donde tenemos justamente lo que yo explicaba anteriormente. Tenemos una estructura que se llama amígdala y que justamente tiene que ver con la generación de emociones. Y por último, tenemos al neocórtex, que es ese cerebro racional, ese cerebro que nos hace pensar, detenernos 5 minutos. Y encuentro de manera relevante esto seguramente ustedes conocen, que es la curva de Bradley. Hablamos de una respuesta apoyada en reptiliano, viendo justamente un instinto natural, una reacción completamente reactiva, la posibilidad de incrementar. Cuando trabaja el cerebro límbico o se manifiesta de una manera mucho más enfática, podemos tener justamente el juego entre el instinto natural y la supervisión, dado que están jugando las emociones. Entonces, yo sé cómo va a reaccionar mi jefe, por lo tanto, busco, ¿sí?, el apoyo con esa supervisión, de tal forma en que mi conducta es completamente dependiente. Sin embargo, si nosotros quisiéramos o buscáramos que trabajara el cerebro neocórtex racional, pues estaríamos hablando que la persona ya habla de un autocuidado, ya presenta posibilidad de tener una cultura independiente en seguridad y migrar al interdependiente, donde puede además fijarse y cuidar al otro. Entonces, esta es una propuesta, le digo, hay algunos autores que no están muy convencidos, dado que pues, el cerebro de manera partida, vaya, o sea, no actúa una zona y luego actúa la otra. Sin embargo, la propuesta de cerebro en 3 partes o en 3 secciones y permite entender cómo es que, dependiendo los estímulos y dependiendo esa historia que tenga nuestro colaborador, sí va a haber un cerebro o una reacción de ese cerebro que pueda tener supremacía sobre las otras 2.
¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Siguiendo en el tema del comportamiento, nos enfrentamos a 3 conceptos importantes. No es lo mismo comportamiento, conducta y actitud. Realmente tenemos a veces cuando hablamos de comportamiento nos referimos a la reacción que vamos a tener nosotros justamente a partir de la exposición con elementos internos y externos. ¿Sí? O sea, esto es completamente automático. Entra también la producción de estos neurotransmisores que les comentaba. Más aparte, la vinculación con los aspectos ambientales, todo lo que es el entorno social y cultural, y por supuesto, todas las condiciones que tienen que ver con la vinculación con los otros. Este tipo de situaciones nos van a dar un proceso de aprendizaje. Nosotros vamos a tener una historia, una memoria de aprendizaje a partir de esta exposición. Y eso va a generar un pensamiento que va a estar motivado y ligado a una emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen al colaborador que llega a su centro de trabajo y que le corresponde la actividad de manejo de un montacargas o de soldadura. Evidentemente, ambos son trabajos peligrosos. Pero ¿qué pasa con la historia, ¿sí? Con la historia mental de ese colaborador? Si dentro de sus exposiciones internas y externas hubo un aprendizaje en donde no le hiciera ver el riesgo como algo que lo puede dañar, y esta persona desde pequeño llenaba los frascos de refresco, de las botellas de refresco con tiner, con aguarrás, o bien empezó a experimentar el usar el carro del papá desde temprana edad, pues evidentemente esas experiencias ya generaron un aprendizaje, ya generaron una motivación y un reforzamiento a través de estas sustancias químicas. Entonces, cuando le hablamos nosotros de tener una conducta preventiva, de seguir las reglas de seguridad, pues en definitiva su historial no le va a ayudar. Y por lo tanto generará una conducta, que esto tiene que ver con la vinculación con emociones, con experiencias, y obviamente tendremos una actitud que es justamente cómo interpreta ese individuo a lo que ya se expuso, que no nos va a favorecer en la parte preventiva. Entonces, el trabajo de nosotros será identificar justamente cómo está el comportamiento de ese colaborador, con qué se ha vinculado previamente para poder ir direccionando ese proceso de aprendizaje, irlo desligando de esas motivaciones al riesgo que son reforzadores negativos para lo que nosotros buscamos. Sin embargo, también debemos de considerar que hoy día tenemos unas nuevas prioridades. Hoy el ser humano ya no se aplica con la pirámide de Maslow. Ya no respeta, sigue esas necesidades fisiológicas de seguridad social, de autoestima y de autorrealización. Hoy nuestras prioridades, y de ahí que utilicemos herramientas tecnológicas como esta, es esta. La pirámide de Maslow hoy tiene una modificación en donde mi sentido de pertenencia va a estar ligado porque tenga internet. Mi seguridad me la van a dar pues todas esas aplicaciones que me hagan llegar a lo que yo quiero de forma rápida. La necesidad de sentirme aceptado por los otros, pues tendrá que ver con todas esas aplicaciones de redes sociales, y por supuesto la realización pues tendrá que ver con esos vínculos que las mismas redes nos dan. Entonces tenemos que reconocer que el pensamiento de nuestro colaborador ya no es el mismo, por lo tanto sus prioridades y su pensamiento ha cambiado. La conducta y el riesgo, ¿sí? Tomando en cuenta lo ya comentado, podemos ver que tiene que ver justamente en cómo ese colaborador se expone, ¿sí? Tomando en cuenta esos antecedentes que ya les comentaba yo, esa historia conductual que él tiene. El colaborador se vincula en esto que le llamamos la ruleta de riesgo. Vamos a tener de forma automática la producción de neurotransmisores que yo les comentaba. Estos neurotransmisores básicamente lo que hacen es reforzar una conducta de riesgo de tal manera en que el colaborador elimine el riesgo de su mente y desempeñe las tareas de una forma prácticamente automática, solamente impulsada por estas sustancias. Y pues de tanta exposición vamos a tener la posibilidad de tener un accidente. A mayor exposición, la
la posibilidad de un accidente evidentemente se incrementa. Sin embargo, es posible hacer un cambio de esos activadores, es posible modular la conducta y, por supuesto, las consecuencias. Estas imágenes que les muestro a todos ustedes son evidentes de que hay una conducta insegura. Sin embargo, si nosotros preguntáramos a estos colaboradores por qué están haciendo lo que hacen, nos encontraríamos una situación muy particular. Seguramente sabe hacerlo, seguramente conoce los riesgos, fue instruido para hacerlo de manera correcta, pero no existieron motivos ni internos ni externos para guardar esa condición que era, de tanto que la conducta y la emoción tengan una relación directa para la generación de accidentes. Nosotros tenemos que trabajar de forma importante la generación de conciencia. La conciencia no es otra cosa más que la manera en la que nosotros respondemos al medio. ¿A través de qué? A través de funciones neurocognitivas o en este caso neurológicas superiores, como es la atención, la percepción, la memoria y la coordinación. Esta conciencia va vinculada a que lo que yo haga sea relevante, atractivo, además no me genere un problema, sea fácil. Nosotros tenemos que voltear este proceso de conciencia y generar una evolución y trascendencia en lo que nosotros queremos enseñar o proyectar, de tal manera en que esa percepción se vuelva agradable y el estado de conciencia se mantenga activo. De otra manera, estaremos trabajando con personal prácticamente autómata, ¿no? No pensante y no sensitivo a lo que está haciendo. Por eso es importante en la construcción en cuenta algunos aspectos de la educación del adulto. No aprendemos igual que un niño, ¿sí? Sin embargo, hay algunos aspectos relevantes de la construcción educativa en el adulto, de que tengamos la andragogía y de experiencia. Como ustedes pueden ver en estos esquemas, mucho tiene que ver con ese entusiasmo, con esa necesidad de aprender y la generación de conceptos, pero a partir de reflexiones, de experiencias que estén usando, ya comentaba, la producción de neurotransmisores. O sea, nosotros no generamos una conciencia y un aprendizaje solo porque lo sentemos en un aula. Innovar, tenemos paradigmas en cuanto a la construcción de una conciencia y con actividades que le den pertenencia y que tengan una utilidad para él en el hoy y en el mañana. Algunas de las actividades que he trabajado y que me han generado pues gran satisfacción son juegos interactivos y por supuesto las aplicaciones que hoy encontramos en línea. Digo, aquí cabe mencionar la aplicación que en las apps, la cual es pues bastante dinámica y también bastante fácil de llevar a cabo, ¿no? Este tipo de actividades, tanto las apps como los juegos interactivos, permiten reforzar las funciones neurocognitivas superiores que yo ya les había dicho. Sin embargo, también tenemos que trabajar con ese estímulo de la conciencia interna, de tal manera en que lo que hagamos tiene que vincularse a un sentimiento y a una sensación positiva. Esto nos da un ciclo de relación y de emoción continua, que es uno de los factores importantes con los que a veces de choque o tenemos problema, la forma en la que motivamos y que esa motivación no decaiga y que esa motivación no se merme cuando ya se acostumbró a recibir tal o cual premio o reconocimiento. De tanto que las empresas y nosotros como asesores de las mismas tenemos que redirigir el comportamiento pues, de los empresarios y también de las personas con las que trabajamos todos los días. ¿Cómo vamos a redirigir ese comportamiento? Tenemos que evaluar el entorno intra y extralaboral. Ya les he comentado que tanto dentro como fuera el colaborador se vincula con estímulos que generan una conducta laboral completamente diferente a la que nosotros esperaríamos solo por el hecho de capacitarlo.
tenemos que definir perfiles de puestos. Si nosotros no conocemos el quehacer de nuestro colaborador, es mucho más fácil que dejemos de ver cuáles son esas habilidades, aptitudes y actitudes que van a ser necesarias para que él sepa tomar decisiones y no sea un autómata en el trabajo. Es importante también la identificación de patrones de comportamiento. Aquí debo comentarles que hay ya metodologías e instrumentos psicológicos. Uno de ellos es el PAI, el cual también está disponible en línea y disponible también en impreso, el cual permite identificar patrones de comportamiento que están ligados con el riesgo, como son la agresividad, la baja tolerancia a la frustración, incluso patrones adictivos o que tengan alguna relación con el consumo de alguna droga. Entonces, es una herramienta realmente bastante recomendable que nos permite desde el ingreso del colaborador mapear cómo viene de ese entorno extralaboral. Definir procesos de motivación ligada al comportamiento seguro, de tal forma en que siempre estemos reforzando esas sensaciones satisfactorias de hacer lo correcto. Establecer un sistema de consecuencias positivas. Tenemos que desligar al colaborador de esa consecuencia negativa si hace las cosas mal. ¿Por qué no reconocer lo que sí hizo bien ese día, quitarle peso a lo negativo y solamente modelar la conducta a favor de lo que nosotros esperamos para el autocuidado de él mismo? La evaluación continua, existen algunas metodologías como la metodología DOIT, que nos habla de definir lo que nosotros queremos que se aprenda, la observación, la ideación y la transformación para que se dé de manera continua ese cambio y ese reforzamiento positivo. Y por supuesto, tener matrices de capacitación enfocadas a un comportamiento seguro. Más allá del cumplimiento normativo, considero importante que debemos de generar capacitaciones que den sentido a los colaboradores. Ya no son válidas las 8 horas en un aula, ya no es válido inclusive 1 hora de estar sentado viendo el proyector, ¿no? Ya hablábamos de cuánto se nos queda al ver, cuánto se nos queda al hacer. Entonces, es importante que las capacitaciones sean muchísimo más dinámicas y ligadas a ese comportamiento que buscamos modelar y buscamos transformar. Dentro de esa construcción de ese bienestar, de esa salud laboral que nosotros tenemos en cuenta, existen modelos o metodologías también que nos podemos hacerle. Una de ellas es la metodología PERMA, la cual cada de sus letras concibe un concepto importante para el desarrollo de ese aprendizaje y de ese bienestar como consecuencia, ¿no? Generar entornos positivos, relaciones que construyan, tener un logro que permita en este caso ser alcanzable, por supuesto, el trabajo en equipo y el compromiso y que por supuesto significado para este colaborador. El colaborador es cosas solo porque yo se las diga, o tal vez sí las haga, pero saliendo del aula se perdió ese colaborador. Ya no tenemos dentro de ese equipo de trabajo en donde buscamos esa mejora continua. Pues yo los invito a que puedan involucrarse con este gran mundo que es las neurociencias, que veamos que es una herramienta importante en entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos nosotros y por qué reaccionamos, que dice así. Y si no te mueve, te lesiona o te enferma. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.